Hoy vamos a viajar al país del sol naciente, Japón. Déjate llevar por mi voz y sumérgete en esta bonita historia para que duermas plácidamente. Llevabas mucho tiempo ahorrando para este viaje y ahora te encuentras frente al lago Kawaguchi, tumbado en el porche de una preciosa casa típica japonesa. La casera es una amable anciana, vestida con un bonito kimono. Se acerca hacia ti con una sonrisa para ofrecerte una taza de té. Ya ha llegado la primavera. Hace una tarde estupenda. Te sientes muy relajado. Desde ese porche tienes las mejores vistas al lago y al monte Fuji de fondo. Puedes sentir los pájaros cantar, el sonido agradable del agua y también la brisa que roza tu piel. «¿Ya han florecido los cerezos?», dice la anciana. «El atardecer tiene un color muy cálido con los sakura, ¿verdad?». Entonces invitas a la amable anciana a sentarse en una silla junto a ti y ahora eres tú quien le sirve una taza de té. «¿Conoces la leyenda de los cerezos?», dice ella. Hay una leyenda japonesa que dice que antes las flores del cerezo eran solo de color blanco y no rosa. La leyenda de los cerezos, también conocidos como sakura, comienza hace cientos de años en el Japón antiguo. Por aquel entonces, los señores feudales libraban terribles batallas, en las que morían muchos combatientes humildes, llenando a todo el país en tristeza y desolación. Los momentos de paz eran muy escasos. No terminaba una guerra cuando comenzaba la otra. Pese a todo, había un hermoso bosque que ni la guerra podía tocar. Estaba lleno de árboles frondosos que exhalaban delicados perfumes y consolaban a los atormentados habitantes del Japón antiguo. Por más combates que hubiera, ninguno de los ejércitos se atrevía a mancillar semejante maravilla de la naturaleza. En aquel hermoso bosque había sin embargo un árbol que nunca florecía. Aunque estaba lleno de vida, en sus ramas nunca aparecían las flores. Por eso se veía desgarbado y seco, como si estuviera muerto. Pero no lo estaba, simplemente parecía condenado a no disfrutar del color y el aroma de la floración. El árbol permanecía muy solitario. Los animales no se le acercaban por miedo a contagiarse. La hierba tampoco crecía a su alrededor por las mismas razones. La soledad era su única compañía. Cuenta la leyenda de Sakura que una hada de los bosques se conmovió al ver aquel árbol. Parecía viejo, pero era joven. Una noche el hada apareció junto al árbol y con nobles palabras le hizo saber que quería verlo hermoso y radiante. Estaba dispuesta a ayudarle para que lo lograra. Entonces le hizo una propuesta. Ella, con su poder, haría un hechizo que duraría 20 años. Durante ese tiempo, el árbol podría sentir lo que siente el corazón humano. Tal vez así lograría emocionarse y quizás volvería a florecer. El hada agregó que gracias al hechizo podría convertirse tanto en planta como en ser humano, indistintamente cuando así lo deseara. Sin embargo, si al cabo de los 20 años no lograba recuperar su vitalidad y brillo, moriría inmediatamente. Tal y como la hada dijo, el árbol vio que podía convertirse en un ser humano y volver a ser un vegetal cuando así lo quería. Probó a quedarse un largo tiempo como hombre para ver si las emociones humanas le ayudaban en su propósito de florecer. Sin embargo, el comienzo fue una decepción. Por más que buscaba a su alrededor, solo veía odio y guerra, y entonces volví a ser árbol durante una buena temporada. Los meses fueron pasando, y también los años. El árbol seguía como siempre, y no encontraba entre los humanos nada que lo librara de su estado.
Sin embargo, una tarde que se convirtió en humano, caminó hasta un arroyo cristalino y ahí vio a una hermosa joven. Era Sakura. Impresionado por su belleza, el árbol convertido en humano se acercó a ella. Sakura fue muy amable con él y para corresponderle, él le ayudó a cargar el agua hasta su casa, que quedaba cerca. Tuvieron una animada conversación en la que ambos hablaron con tristeza del estado de la guerra en el que se encontraba el Japón de aquella época y con ilusión de grandes sueños. Cuando la muchacha le preguntó cuál era su nombre, el árbol solo se le ocurrió decir Yojiro, que significa esperanza. Los dos se hicieron muy amigos. Todos los días se encontraban para conversar, para cantar y para leer poemas y libros. Cuanto más conocía a Sakura, más necesidad tenía de estar con ella. Contaba los minutos para ir a su encuentro. Un día Yojiro no pudo más y le confesó su amor a Sakura. También le confesó quién era en realidad, un árbol atormentado, que ya pronto iba a morir porque no había logrado florecer. Sakura quedó muy impresionada y guardó silencio. El tiempo pasó y el plazo de los 20 años estaba por cumplirse. Yojiro, que volvió a tomar la forma de árbol, se sentía más triste cada vez. Una tarde, cuando menos lo esperaba, Sakura llegó a su lado. Lo abrazó y le dijo que ella lo amaba también. No quería que muriera, no quería que nada malo le pasara. Y entonces el hada apareció de nuevo y le pidió a Sakura que eligiera si quería seguir siendo humana o fundirse con Yojiro en forma de árbol. Miró a su alrededor y recordó los campos desolados por la guerra. Ella escogió la segunda opción y de la fusión de sus almas nacieron las flores del cerezo. Fin, dice la anciana. Entonces tú, fascinado por la leyenda del Sakura que te acaba de contar, le pides por favor que si existe alguna leyenda del monte Fuji, que te la cuente. La anciana muy amablemente asiente la cabeza y empieza a contar la historia del monte Fuji, la montaña más alta de Japón. Cuenta la leyenda que un pobre anciano un día se dirigió al bosque, como de costumbre, para cortar bambú, pues su esposa se encargaba de vender utensilios hechos de bambú en el mercado. Cortando bambú, llamó su atención un tronco que parecía resplandecer, y extrañado por la condición de este tronco, el anciano decidió cortarlo con mucho cuidado para poder observar lo que se encontraba en su brillante interior, llevándose una gran sorpresa a su paso, ya que dentro de éste se encontraba una pequeña niña, tan pequeña como el tamaño de su pulgar. El anciano sacó a la niña y la llevó con su esposa, explicándole lo sucedido y sin saber cómo ayudarla, decidieron que lo mejor sería adoptarla y criarla como propia. Puesto que el matrimonio no tenía hijos, la niña fue nombrada como Kaguya, que significaba luz brillante. Después de su adopción, el anciano continuó yendo al bosque para cortar bambú. Sin embargo, este nuevamente se llevó una gran sorpresa al cortar su primer tronco de bambú, pues en su interior se hallaba oro. Cada vez que el anciano cortaba bambú, se encontraba estas pepitas de oro, por lo que no tardaron en pasar de la pobreza a ser una familia muy adinerada. Kaguya creció de tamaño normal con el tiempo, y con ello lo hizo también su belleza. Los rumores de su envidiable belleza se extendieron por todo el imperio, por lo que varios pretendientes llegaron hasta la puerta de su casa a pedir su mano. Sin embargo, ella los rechazó a todos. Incluso príncipes de distintos reinados fueron personalmente para ofrecerle matrimonio, pero fue en vano, puesto que ella los rechazó a todos.
los rumores llegaron hasta los oídos del mismísimo emperador, el cual decidió ir a corroborar personalmente el vasto encanto de la joven. Cuando la vio por primera y única vez, el emperador quedó anonadado con su espléndida belleza. No se lo pensó 2 veces antes de ofrecerle casarse con ella y llevarla a vivir a su imperio, rodeada de los más grandes lujos que cualquiera se pueda llegar a imaginar, pero a pesar de todo, Kaguya lo rechazó. Ella estaba muy molesta porque éste la vio, por lo que como represalia le advirtió al emperador que si la volvía a ver a ella, se convertiría en sombra para siempre. El emperador se mantuvo profundamente enamorado de ella y sin desear dejar de comunicarse con ella, le enviaba cartas todos los días, le expresaba sus más profundos sentimientos, su sentir y hasta sus más poéticos pensamientos plasmados en papel. Kaguya también se encontraba enamorada de él, así que respondía todas y cada una de las cartas que el emperador le enviaba. Los días y los meses pasaron y la pobre Kaguya se mantenía en una constante y profunda tristeza. Pasaba las noches observando la luna por la ventana. Sus padres le preguntaron cada noche la razón de su pesar, pero ella se negaba a decirles, hasta que un día por fin le contó a sus padres. Ella les confesó que realmente no era humana y que no permanecía en la tierra. Ella provenía de la luna, pues era la princesa de la luna y pertenecía al reino de Tsuki Miyako. Sus verdaderos padres la enviaron a la tierra para protegerla y cuando ella creciera lo suficiente, entonces la gente de la luna volvería por ella. Es por eso que no podía aceptar matrimonio, ni mucho menos enamorarse, ya que ella no se quedaría para siempre. La buscarían en la próxima luna llena y para eso no faltaba mucho tiempo. Sus padres, desconsolados y desesperados, acudieron al emperador en busca de ayuda, pues no deseaban que se llevaran a su amada hija. Ellos le contaron todo al emperador y con todos los recursos que tenían en su poder, el emperador mandó a más de 2000 de sus mejores soldados a custodiar la casa de la joven para protegerla. Pasaron los días y la noche de la luna llena llegó. Los soldados se prepararon en armas y en formación de pelea listos a todo con tal de protegerla. Pero esto fue en vano, ya que los 2000 hombres quedaron cegados ante una intensa luz que descendía de la luna, llevándose en brazos a la hermosa Kaguya, dejando desconsolados a sus padres y al emperador con el corazón destrozado. Kaguya, antes de irse, le había dejado una carta a sus padres y un extraño frasco, pidiéndoles que cuando ella se fuera, se lo entregaran al emperador. La carta expresaba los nobles sentimientos de Kaguya y el frasco contenía un obsequio nada más y nada menos que el elixir de la vida eterna. El emperador le pidió a sus hombres que lo llevaran a la montaña más alta de Japón, en la cual, al llegar a la cima, éste hizo una fogata en la que arrojó la carta y vació el elixir de la vida eterna, puesto que él no deseaba vivir por siempre si no podía hacerlo al lado de su amada. Lo arrojó a las intensas llamas, esperando que el humo llegara hasta la luna, para comunicarse por primera vez con su amor. El elixir fue tan intenso que ardió en fuertes brasas hasta el fondo de la montaña, ardiendo en su interior, convirtiéndose en un volcán por el resto de sus días, un volcán que sacaría humo por siempre, el cual nunca dejaría olvidar a Kaguya su amor, uniéndolos en la eternidad. Y ese volcán, dice la anciana, se le conocería ahora como el Monte Fuji.
Su nombre se deriva de la palabra Fuji, que quiere decir inmortalidad. Además, se dice que en noches de luna llena se puede ver el humo brotando de la boca del volcán, como un saludo del emperador a la princesa Kaguya. Bueno, y hasta aquí las leyendas, que ya está anocheciendo. La anciana se despide de ti con la cabeza y se va a dormir. Tú decides quedarte un rato más, ya que ahora puedes ver la luna y te quedas pensando en las maravillosas historias que te ha contado esta amable anciana de Japón. Muchas gracias.